El, el día de hoy estamos iniciando nuestro conversatorio de junio con nuestra querida colega María Mercedes Gálvez de Guatemala sobre el duelo y el vínculo seguro. María Mercedes es una persona disciplinada, organizada, que ha trabajado un montón en este tema y que hoy tiene el cariño de presentarse con nosotros y permitirnos escucharla y aprender de ella. Entonces, con ustedes, María Mercedes Gálvez. Muchas gracias, Norma. Para mí es un verdadero honor y alegría estar aquí en este día con todos ustedes. Eh, Me voy a presentar un poquito y en lo que trabajo. Ajá. Pues me llamo María Mercedes, soy psicóloga clínica y pues... En caso que él diga que no, parece que él va a decir que sí, porque finalmente es un tema de... Paola, si nos pueden poner el mute para que a veces... Ok, gracias. Perdón la interrupción. No sé si Emilio o Shirley quieren presentar un poquito más a María Mercedes. Yo la puedo presentar en lo que conozco a María Mercedes. Ella es una excelente psicóloga que ha trabajado mucho en el área de psico-oncología, ¿verdad? Pacientes que padecen de cáncer y también en el área de tanatología. Ella es psicóloga familiar, graduada del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Galileo. Tiene una maestría en eso, ¿verdad? Y pues conociéndola, yo sé la calidad de profesional y de persona que es, ¿verdad? Por lo cual creo que nos vamos a nutrir de una manera buena sobre este tema que precisamente es los que ella más ha trabajado en la vida cotidiana, en su propia experiencia clínica, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias, Emilio, por tan bonitas palabras. Pues iniciamos con este tema que a mí me apasiona. Mi carrera como psicóloga es más que un trabajo, es una vocación. Eso quisiera como ponerlo como primer punto. Y pues, y que sobre todo mis mayores maestros son mis pacientes. En cuanto al tema de la muerte y del duelo, no es uno el experto, son ellos, ¿verdad? Nuestros pacientes siempre son los maestros que nos muestran el camino a seguir y pues bienvenidos a todos en este rato que tenemos para poder compartir y hablar sobre este tema, del cual está siempre a la vuelta de nuestra casa, de nuestra hogar, que es la pérdida, el dolor. Y pues yo siempre que doy charlas o talleres sobre el duelo, pues menciono que en este momento nos volvemos caminantes y transitamos juntos este momento o esta experiencia vivencial y que sobre todo es humana. Y pues a través de esta aula virtual también conectarnos y poder hablar un poquito sobre lo que es el dolor, que es sagrado en todo ser humano. Y pues detrás de todo duelo hay una gran historia de amor también, ¿verdad? Si nos duele, definitivamente es porque amamos. Y pues el duelo y la pérdida están unidos definitivamente al amor humano. La muerte es un tema que es principalmente no médico, sino que es un tema que hablar desde la parte humana. Y pues en todos lados nos rodea el amor. Nacimos para amar y para ser amados. Y pues la ciencia del apego es una ciencia del amor. Siu lo dice varias veces,
que es una ciencia que nos habla del amor, que es una ciencia muy positiva para podernos ver hacia nosotros, hacia adentro, y poder conocer pues nuestros anhelos y lo que más necesitamos como humanos. Y pues hay un camino que es perder. Esa pérdida nos causa dolor y pues ese dolor es debido a que en realidad existe, no existió, sino que existe un vínculo. Existe una dimensión sagrada en cada pérdida y pues que esa misma dimensión nos propone siempre estar a tono y respetar nuestro tiempo, respetar el tiempo de cada uno de nosotros. No hay un tiempo estipulado. Las teorías sobre el duelo contemporáneas pues hablan de que ya no es un tiempo de 6 meses, puede ser un año, puede ser más tiempo, y pues sobre todo es un tiempo de adaptación que hay que respetar. Pues el duelo es una respuesta a la pérdida. Se habla mucho de duelo, se habla mucho de luto. El duelo es la respuesta a lo que perdimos. Más sin embargo, el luto es la manera o la experiencia en que o la expresión de nuestra pérdida, cómo expresamos nuestra pérdida, eso es el luto. Y pues, como decía hace un ratito, la teoría del apego sabe mucho de amor y sabe mucho de pérdida también. Y pues esta frase de Barnes, que toda historia de amor es una historia potencial de duelo, definitivamente. Detrás de cualquier pérdida siempre está esta historia. Pues la muerte siempre deja un gran dolor que nadie puede sanar. El amor deja una memoria que nadie puede también quitar, ¿verdad? Cada pérdida pues es distinta según el vínculo que tenemos con la persona. Por eso cada paciente, cada consultante es un maestro, porque cada uno tiene su historia, su personalidad, su dolor, su manera que ha aprendido a lidiar con el dolor en la vida. Y pues en un momento de una pérdida, no es momento de aprender cómo lidiar con el dolor. Nosotros como terapeutas y expertos o que manejamos el apego como base y las emociones, pues es muy importante seguir el ritmo del paciente, escuchar al paciente, y pues sobre todo eso que es tan importante que hacer el vínculo con el paciente, donde ellos puedan sentirse seguros para poder hablar de eso que es su dolor tan sagrado. Y pues que es una pérdida. Pues la palabra pérdida, su etimología, viene de per, que significa al extremo, ¿verdad? Y pues der, que puede entenderse como un antecesor del verbo dar. Entonces, la pérdida es dar al extremo. Estamos dando, nos estamos donando, ¿verdad? En la vida nos enseñan a ganar. Siempre nos enseñan a cómo luchar por llegar a una meta, siempre por ganar, pero nadie nos enseña a perder. Nadie nos enseña a cómo poder entregar, más si es algo tan amado, ¿verdad? Y pues la pérdida es un proceso, es algo que no se aprende, es algo que vamos poco a poco adaptándonos a esa situación.
Se decía antes que el duelo se sana. El duelo no se sana. El duelo es un proceso donde vamos adaptándonos y vamos integrando la narrativa de adaptación de la nueva vida sin esa persona o sin esa situación de la cual hemos perdido. Y pues generalmente se dice que el dolor de la pérdida se queda en el meridiano del corazón. Cada pérdida significativa representa algún tipo de renuncia, pues que conlleva un proceso de duelo, ¿verdad? Es un proceso. Y pues es un proceso que poco a poco vamos despidiendo y dotándonos para que podamos adaptarnos a otro tipo de vincularidad o de conexión, ¿verdad? Entonces, las pérdidas son más que todo una acción de dar. Y pues hay muchos tipos de pérdidas. Aquí se las enumeré, pues están las muertes, muerte de pues madre, padre, de cualquier ser querido, por supuesto. La pérdida de nuestra mascota, la pérdida de un trabajo, pues la pérdida de una relación de amor también. Perder la salud, pues es algo que es muy significativo, del cual todos vamos a experimentar. Como les mencionaba, solo hemos aprendido a ganar, no nos han enseñado a perder, y todos vamos a vivir uno de estas pérdidas en nuestra vida. Pues es algo que está definitivamente, siempre va a estar presente con nosotros. Pues perder a nuestros hijos cuando es el nido vacío, cuando salen de casa. Perder el tiempo también es una pérdida significativa en la vida. Perder la libertad, perder la economía, la económica, ¿verdad? La situación económica. Y pues perder la seguridad por violencia. Y pues, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la pérdida bajo el ente de apego? Pues definitivamente estamos cableados, así como los peces necesitan el agua para vivir. Nosotros necesitamos conectar para estar regulados, para estar bien. Entonces, pues definitivamente ante esta pérdida, pues lo que nos pasa es, pues, detona en nosotros el mecanismo básico de supervivencia, ¿verdad? Que ya conocemos, y pues todo nuestro sistema definitivamente se pone en alarma, en un estado de amenaza. Y pues ante esa ruptura, pues hay una profunda desconexión que generalmente provoca agonía, desesperación, enojo, muchísima culpa. Nos lleva a un momento donde generalmente nos hace reflexionar sobre nuestra existencia y pues provoca mucho estado de desorientación. Surgen muchas emociones, surgen todas las emociones y son válidas todas las emociones. Y pues pasa mucho que nos evaluamos y nos vemos, sobre todo si hemos sido suficientes, si hemos sido suficientes para esa persona o para lo que hemos perdido. Y pues eso generalmente provoca pues mucha culpa, mucho enojo contra nosotros mismos, contra lo que no se resolvió. Entonces ahí es cuando más adelante voy a platicar un poquito de cómo resolver un duelo que está atorado o atascado. Pero sobre todo lo más importante es que, espérenme que se me fue es que ante la pérdida, ante el duelo,
nuestro sistema de alarma se pone ante como una amenaza y pues ahí es donde surgen nuestras tendencias de acción, que ya sea que pueda ser un estilo ansioso, evitativo o desorganizado, ¿verdad? Y pues antes de pensar, antes de iniciar bien con el tema, quisiera que nos detengamos un poquito. Como terapeutas, es un tema que no es fácil también, porque en el momento que estamos ante un paciente no somos personas, somos una persona ante otra persona. Entonces, pues, los invito un ratito a hacer una práctica de registro y que vayamos un poquito adentro de nuestro interior y pues que también podamos ver cómo nosotros como personas resolvemos el dolor en nuestra vida, cómo reside nuestro dolor. Generalmente un terapeuta ante un paciente que está pasando una pérdida, un dolor, un sufrimiento o un duelo también traumático, que son los duelos no adaptativos. Generalmente nuestro papel es ayudarlos y acompañarlos a sostener su dolor. No, mi misión como terapeuta o tanatóloga no es quitar el dolor, es acompañar al paciente a que pueda sostener su dolor y poder regular y manejar sus emociones. Y pues creo sumamente importante que nosotros podamos también conocer nuestro dolor y saber cómo manejarlo para sostener y ayudar a otra persona en su dolor, pues tenemos que aprender a sostener el nuestro. Entonces, aquí algunas preguntas que me gustaría que reflexionemos cada uno. ¿Qué sensación te produce en el cuerpo? Perdón, se me fue mal aquí, pero es tratar el tema de la pérdida. Descríbelo. No sé si tienen algún papel y pluma por ahí para poderlo escribir. ¿Qué emoción provoca en ti? ¿A qué crees que se debe? ¿Y qué has hecho hasta ahora con tus experiencias de pérdida? Ante el sufrimiento o el dolor, ¿yo cómo me torno? ¿Cuál es mi tendencia de acción o mi estilo de apego? Los dejo ahí un par de minutitos para poder
Bueno, después de registrar un poco y conocer cómo nosotros respondemos ante la pérdida, no sé si hay alguien una o dos personas que quieran compartir. Yo comparto, si querés. Muchas gracias. Gracias. A mí el dolor del otro, la pérdida del otro me lleva a mi propia pérdida y me genera mucho compasión por el dolor que he vivido yo con eso más que nada. Aunque suelo, cuando hay pérdida o dolor, suelo evitar seguramente. Sí, me cuesta mucho aceptar y llegar al punto de realmente sentirlo y dejar el dolor en su lugar. Y bueno, llevo años con eso, pero sí, me genera mucha compasión y mucha tristeza también en el cuerpo. Claro. Y cuando estás con tus pacientes, ujú, Eso, esa compasión, ujú, y esa misma, claro, sí, esa misma tristeza, pues sí. nos hace ser vulnerables, nos hace ser más fuertes ante ellos. Ajá. Sí, ¿Cree? a mí me llenan los ojos de lágrimas directamente y le digo, mira, me conmueve mucho lo que me estás contando. Em, sí, Sí, es una forma de poder conectarnos mejor con ellos. Ajá. Nuestro dolor, nuestra vulnerabilidad definitivamente nos conecta y nos hace validarlos y entenderlos mucho mejor. Gracias por compartir. ¿Alguien más que quisiera compartir? Hola, qué pena que hasta ahora pongo la cámara, es que estaba haciendo almuerzo y almorzando también. Bueno, qué tema, ¿verdad? Definitivamente tal vez para compartir que creo que uno de los dolores más profundos que me tocó pasar o que me ha tocado pasar me movió a estudiar psicología, ¿verdad? Que fue la muerte de mi hermano, que era un vínculo muy demasiado, éramos muy cercanos, ¿verdad? Y tengo muchos casos de duelo, actualmente varios casos y de hijos, ¿verdad? Jóvenes, entonces, de mamás que están sufriendo y sí es imposible, ahora que decías, entre más vulnerable uno, más fuerte es para ellos y poder conectar desde este lugar de, ¿verdad? De sentir ese dolor y bueno, ahora que decías también lo que nos hace sentir, también descubrir, ¿verdad? Porque este tema de los duelos es algo de nuestro camino por estar vivos, ¿verdad? Yo recientemente estoy pasando ahí atravesando un duelo y ahora que hablabas dónde se siente y cómo se siente, me di cuenta que tengo un poquito de cólera. Entonces, ¿verdad? Yo dije, ahí tengo un poquito de cólera ahí, ¿verdad? Pero es válido, ¿verdad? También para poder revisar, así que agradezco el ejercicio. Gracias, Evelyn. Gracias por compartir esta parte sagrada de ti. Y pues aquí estamos para escucharte y para acompañarte. Y sí, es válido sentir enojo. Es una fuerza que nos ayuda durante el duelo a poder transitarlo y resolverlo de una manera sana. Así que dale. Gracias. Bueno, pues también yo compartir un poquito. Pues en mí igual, creo que no hay paciente que duela donde yo no duela. Y pues sí, detona en mí muchas veces tristeza y mucha compasión, mucha empatía y
generalmente trabajo con pacientes con cáncer. He acompañado a pacientes en sus últimos momentos de vida y tengo una frase que Elizabeth Kubler-Ross decía, que es una de mis mentoras en este tema. Ella decía que sus pacientes no le enseñaron a morir, sino que sus pacientes le enseñaron a vivir. Y eso es así. Mis pacientes me han enseñado a vivir, no a morir. Y pues a pesar de que pasamos nosotros también como terapeutas por duelos, por mucho dolor, y que detona en nosotros, claro, dolor y muchas emociones, pues creo que eso es el arte y el poder conectar con nuestro dolor y poder ayudarlos a través de nuestra experiencia, sostener y que ellos puedan lidiar con su dolor, es el mejor camino para sanar, ¿verdad? Definitivamente, como hemos aprendido, el vínculo, la conexión que ellos hacen con nosotros, el sentirse escuchados y con esa mirada compasiva es desde ya sanador. Muchas veces con pacientes en duelo no necesitamos hablar, solo necesitamos escuchar y verlos con amor. Porque las palabras nunca llegan del todo a consolar. Y pues sí, esta frase la menciona Sue Johnson en uno de sus talleres con Pesci del duelo traumático. Ella habla de que definitivamente la terapia focalizada en las emociones nos puede ayudar a que este momento no sea tan abrumador. Podemos validar ese dolor, podemos poner en práctica esto que les decía, la escucha amante, que es una herramienta poderosa en las pérdidas, que definitivamente nos dota de más vida. Se llama escucha amante porque no lo hacemos con nuestros oídos, sino lo hacemos con el corazón. Ajá. Lo estamos escuchando desde nuestro corazón compasivo, humano, como personas. Y pues es una escucha donde no hablamos solamente y no interrumpimos. Dejamos a la persona alrededor de 2 minutos hablar y solamente hablar. Y uno escuchar con esa posición de escuchar con amor. Pues es muy importante también conocer el modo operativo de nuestros pacientes, sus creencias ante la muerte, sus creencias religiosas, su modo y su historia para poderlos acompañar de una mejor manera. Pues acompañar en el dolor, reconstrucción del proceso, la narrativa. El duelo es un proceso de aprendizaje, no es lineal, es circular, ¿verdad? No empieza ni termina, sino que hoy podemos estar enojados, mañana podemos estar tristes, ya podemos estar en la fase de aceptación y podemos regresar al otro día a la fase del enojo. Entonces estamos en un continuo movimiento de aprendizaje y de adaptación. Y pues aquí acompañamos en el dolor, sobre todo, y los ayudamos a reconstruir el proceso. Cuando se atoran en la culpa, digamos, podemos acompañarlos a que ellos puedan entender y utilizar se pueden utilizar role playings o también recreaciones donde ellos los ayuden a cambiar la narrativa, donde ellos puedan resolver
cosas pendientes. Generalmente la culpa en el duelo aparece cuando la persona o el ser querido o la situación que perdimos no nos dio todo lo que necesitábamos, o quedó algo por charlar, por platicar, y pues ahí es cuando surge la culpa. Y bueno, acompañarlos en el ciclo interno del dolor, para que ellos pues no se queden atascados, atorados. Es frecuente cuando no tuvimos, como les comentaba, lo que necesitamos de esa persona. Pues aquí comentarles un poquito de una paciente que ha acompañado, que ella perdió a su esposo. Llevaba alrededor de 30 años de casada. Ella se dedicó muchísimo a entregarle la vida a él, con 3 hijos. Ella actualmente tiene 72 años y pues a lo largo del acompañamiento, ella estuvo con problemas de ansiedad, de depresión. Fue referida y pues el psiquiatra la medicó. Mas, sin embargo, ella, después de varias citas, mostraba un sentimiento de mucho enojo. Y pues lo que sucedía era que habían muchas situaciones de que ella no había perdonado a su esposo. Y pues a través de ir identificando sus emociones, conociendo cuál era el ciclo interno de su dolor y pudiendo profundizar y ir a lo profundo de su dolor, porque es así, es como nadar hacia lo profundo del dolor. Ella pudo darse cuenta que necesitaba perdonar a su esposo. Y pues eso la confundía mucho, porque ella se dedicó en el último tiempo a cuidarlo mucho. Y no podía creer cómo podía ella estar tan enojada con él después de que él había pasado un proceso difícil, terminal. Y pues a través de un role-playing con ella misma y un proceso interno, ella pudo hacer un ejercicio de perdonar a su esposo, de hablarle a él, de hablarle a su enojo, poder que le respondiera, y pues eso la ayudó bastante a poder resolver esta culpa, porque la culpa siempre es un sentimiento que nos aplasta, que no nos deja avanzar, le digo a mis pacientes. La culpa siempre debemos de confrontarla con nuestra intención. Y pues a través de ella conocer este sentimiento y poder perdonarse y perdonarlo, pudo resolver su enojo y avanzó muchísimo en su proceso de duelo. Entonces, les cuento este caso porque sí, la terapia focalizada en las emociones definitivamente es una terapia que nos ayuda muchísimo a poder profundizar, y es muy positiva hacia el poder ir hacia adentro y conocer nuestra pérdida para poder elaborarla de una manera sana. Y pues aquí les voy a contar también otro testimonial de pérdida,
y pues sobre todo de fecundidad en el dolor. Es una paciente donde se murió su hermano, su nombre era Gonzalo, y pues aquí están estas palabras de Lucy. Me he dado cuenta con la pérdida de mi hermano Gonzalo que muchos transitamos las etapas de una pérdida sin saber que existen. Cada encuentro con y experiencia compartida ha puesto nuestros vínculos en otro lugar. Una conexión maravillosa surgió con mis padres, más profunda. Hemos mejorado nuestros encuentros, nos vemos con más frecuencia. Mi dolor se ha convertido en una semilla de algo nuevo que va germinando. Lucy. Me parece un testimonio hermoso donde nos muestra que detrás de toda pérdida y del dolor y del sufrimiento, siempre hay más vida, siempre podemos encontrar la fecundidad. Todo dolor y todo sufrimiento, como decía al principio, está dotado de mucho amor humano, si no, no nos doliera, y pues definitivamente puede dar fruto en nuestra vida, puede ser fecundo. El dolor de una pérdida, el duelo puede germinar y sobre todo aquí en la vida de Lucy, pues creó más conexión y pudo darse cuenta que su hermano era un vínculo sumamente importante para ella, pero pudo también reinventarse, agradecer y conectarse de una mejor manera con sus papás, ¿verdad? Entonces, mejoró definitivamente otros aspectos de su vida. Pues al utilizar como mapa a la ciencia de apego, nos damos cuenta que definitivamente nos sentimos seguros, confiados, refugiados, y pues es una manera muy sana y segura para profundizar nuestro dolor. No sé si ustedes han escuchado sobre el efecto Rosetto, ¿no? Bueno, el efecto Rosetto es un estudio que se hizo en Pensilvania con muchos inmigrantes que venían de Italia. Y ellos llegaron a Pensilvania y crearon una comunidad. La mayoría era de Rosetto, de Italia, y por eso le llamaron Rosetto. Esta comunidad, pues habían médicos, habían psiquiatras, empezaron a hacer muchos estudios porque se dieron cuenta que todas estas personas no se enfermaban con enfermedades cardiovasculares, y generalmente la mayoría en esa época se morían de enfermedades cardiovasculares. Vieron que era una comunidad de mucha cohesión, donde había muchísima socialización, muchísima conexión entre ellos. Los domingos frecuentaban la iglesia, trabajaban su parte espiritual, hacían muchísimas reuniones de comunidad y de grupo, y pues había, como les digo, fueron creando muchísimos vínculos seguros entre ellos, de mucha conexión. Y pues luego fueron descubriendo que pues esos vínculos y esa conexión y ese amor que los unía, los hacía en realidad estar bien, mejorar la salud. Y pues en el duelo debemos de cuidar, antes de cuidar nuestra mente, debemos de cuidar nuestro cuerpo. Por supuesto, todas las dimensiones son importantes, pero es importante primero ponerle atención a nuestro cuerpo
y luego pues ponerle atención a todas otras nuestras dimensiones, ¿verdad? Nuestra dimensión psíquica, nuestra dimensión espiritual, que son las que nos ayudan como recursos para sostenernos en el momento del dolor. Y pues se dice mucho que hay duelos lógicos. Pues aquí yo les cuento que no existen los duelos patológicos, que solo hay duelos no resueltos, que hay duelos que están atorados o duelos no resueltos, más no duelos patológicos. Sue Johnson lo menciona, ¿verdad? Que no podemos patologizar el duelo definitivamente. John Bowlby habla y menciona en cuanto al duelo y cuenta la historia de una paciente que llega a su consultorio con muchísimo enojo y pues generalmente se tendía a señalar mucho ese enojo y pues desde ahí él nos enseña que no, que es válido estar enojado, que es válido sentir toda emoción en ese momento de duelo. Y pues, como les había mencionado, el duelo no se sana, se integra a la vida del presente. La narrativa. Vamos integrando esa nueva narrativa a nuestra vida. Vamos aprendiendo cómo vivir de una nueva forma. Ante el COVID, atendí un paciente donde se le murió su esposa y sus 2 hijos. Él me decía en algún momento, por favor, deme una receta, dígame qué puedo hacer, no puedo con mi vida, no puedo, quisiera que me diera una medicina, no tiene una medicina que me quite este dolor. Y en realidad, en ese momento, y hasta ahorita me duele el corazón de decirlo, me salieron las lágrimas, porque quisiera quitarle el dolor, quisiera que fuera tener una medicina para aliviárselo. Pero muchas veces el duelo nos confronta con el renacimiento. Tenemos que renacer, es un renacer, es un aprender a vivir, es integrar a la vida una nueva manera de vivir. Entonces, decirnos mucho al presente, al momento, y pues sobre todo acompañar y, como digo, escuchar. Si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Creo que ya he hablado mucho yo. Mercedes, ¿Hablando? Mercedes, Sí. yo Isabel, hola, ¿cómo estás? Hola Isabel, mucho gusto. Oye, hay algo que no entendí cuando dijiste que la culpa hay que confrontarla con nuestras intenciones. Ajá. Lo Sí. que eso no lo entendí. Ok, sí, claro. Siempre nuestra intención es amar. Siempre nuestra intención se debe de... Bueno, la culpa es un sentimiento que generalmente nos hace sentirnos muy chiquitos, nos aplasta, no nos deja avanzar. Las emociones sí nos dejan avanzar, mas la culpa no. Entonces, generalmente llega un paciente y dice que tiene culpa porque, ¿qué te digo? En el último momento, tengo un paciente ahorita que su madre murió de COVID
y no pudo estar en el último momento en el hospital con ella. Ella tiene muchísima culpa de no haber podido estar en esos últimos momentos con ella. Entonces, esa culpa se confronta con la intención. ¿Cuál era tu intención? Estar con ella, acompañarla. Sin embargo, en ese momento no podías estar ahí. Entonces, se confronta con esa intención buena de amar, buena de querer estar, buena de querer acompañar, buena de querer que yo quería que estuvieras bien. Yo quería lo mejor para ti. Ajá. A eso me refería. Gracias. Oye, y una pregunta, otra pregunta te quiero hacer. Un toquecito Cuando los nada más. niños pierden a los papás, cuando pierden al papá muy niños, muy chicos, Ajá. ¿cómo, si no resuelven el duelo, cómo puede aparecer en la adolescencia o en la adultez? Si se queda, como dices tú, no un duelo patológico, sino que no se resuelve. Claro, si no se resuelve, bueno, primero un niño, ajá, toda persona que es capaz de amar es capaz de doler. Se dice que los niños no se dan cuenta. Un niño desde que tiene meses ya es capaz de doler porque ama. Entonces sí vive el duelo y es necesario definitivamente resolverlo. Y si no lo resuelve de niño pequeño, ese va a ser un disparador grande en otros duelos, en otras pérdidas, y pues va a provocar en él muchísimos mecanismos de defensa o de adaptación, de ansiedad. Entonces, sí, definitivamente, sí va a ser un detonante en el futuro, en su vida, ese duelo no resuelto, porque generalmente cuando hacemos terapia de duelo, hacemos una línea de tiempo y hacemos un registro de todos los duelos de nuestra vida, porque generalmente no los trabajamos. Tendemos solamente a pasar la hoja y dejarlos. Y cuando llega un duelo de alguien muy significativo o un dolor muy grande en el corazón, ese duelo detona todos los demás, porque ahí está, es real, el dolor es real. Entonces, definitivamente un niño que no haya trabajado su duelo en su primera infancia, debe de trabajarlo en algún momento de su vida. Gracias. Quizás cuando te escuchaba, María Mercedes, pensaba un poquito cuando hablabas de la culpa y la pregunta de Isabel, es cómo nosotros necesitamos ayudar a ese paciente a evocar sus emociones y a poder desempacar todos esos sentimientos que tiene ahí adentro asociados a lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora de ese momento. Y entonces, muy despacio, con cuidado y respetando justamente su tiempo y el estilo que tiene, ir acompañando para que pueda ir aclarando adentro esa emoción y pueda ir asentándose el sentimiento de cómo de repente es esa molestia la que lo hace mostrarse o la hace mostrarse de esa manera, cuando en realidad hay una herida que está ahí necesitando de ir siendo trabajada poco a poco, que es lo que vas haciendo. Estoy entendiendo. Y me pregunto si en el caso de los niñitos, una de las cosas importantes es que puedan recibir de esa red de apoyo que queda, esa seguridad, ese cariño y la posibilidad de hablar sobre esa persona que dejó de estar en su vida con alguna libertad y tranquilidad para que entonces ese duelo se pueda asentar. ¿Sería de esa manera que se empieza a trabajar y que no se enquista el dolor? Claro que sí. Y no hay mejor medicina que el amor de la familia y la red que queda cerca de ellos
definitivamente es una manera de ir, que ellos puedan ir poniéndole nombre a sus emociones, conociéndolas. Existen muchísimos textos, libros, hay muchísimos recursos para nosotros como terapeutas trabajar el duelo en niños. Existe un cuento que es hermoso que se llama El libro de los recuerdos, y pues a través de los recuerdos, a través de los buenos recuerdos, ¿verdad? Que esos son los que quedan. Recordar es de repetir, cordar, de cordis, de corazón, volver a pasar por el corazón y pues quedar exactamente con todas esas emociones y recuerdos bellos en el aquí, en el ahora. Así es. ¿Quién es el autor del libro, María Mercedes? Se los voy a colgar. Es un libro habla sobre un zorrito. Ahorita te voy a decir. Es que podría ser un bonito recurso. Sí, claro. Elena. Ay, estaba Gwen y luego Elena. Sí, tengo una pregunta. Sí. Y Mercedes, ¿cómo te das cuenta que has integrado la pérdida, el dolor de pérdida? ¿Y cómo te das cuenta que no? Sí, definitivamente es un camino largo, es un proceso donde tú te das cuenta que no deja de doler, mas sin embargo, tu vida ya está dando, tu dolor está siendo fecundo, tu vida ya tiene sentido, te das cuenta que vale la pena vivir, y te vas un poco a la autotrascendencia que habla también Víctor Franklin, de poder ayudar a otros en el dolor, en el duelo. Te vas dando cuenta ahí que no estás atorada en ninguna etapa del duelo. Es un proceso que es largo, pero te lo va diciendo el caminar de la vida, el encontrar el sentido nuevamente a la vida. Y pues tal vez la primera Navidad no podías ni siquiera salir del cuarto y pensar en ponerle el arbolito, y pues te das cuenta que poco a poco puedes traerlo de otra manera a la vida, a volverte a vincular con esa persona. Y entonces ahí te das cuenta que la próxima Navidad ya integraste ese nuevo modo de vivir, y puedes nuevamente poner el arbolito desde otro significado, desde otro vínculo. Ahorita les voy a explicar un poco, porque el vínculo no se pierde. Cuando alguien muere, no se pierde el vínculo. Desaparecemos, nuestro cuerpo desaparece, pero el vínculo continúa, porque el amor continúa, ¿verdad? ¿Alguien más que tenía? Elena y Lola. Hola. Sí, Elena a mí, y Lola. María Teresa está Me también. interesa mucho Ay, María saber. Teresa. Ah, Sí, dale, Elena. ok. No, ahora que hablaban del duelo en bebés, y me preguntaba así, ¿cómo trabajar la parte del duelo en bebés y en niños preverbales? Porque sí, la parte de los libros y todo con los chicos pequeños, yo tengo una colección gigante, eso me encanta, pero mencionabas que los bebés duelen también, y cómo ayudarle a estos niños preverbales a elaborar el duelo. Bueno, ya sí, son niños muy chiquitos. Definitivamente existen expertos en duelo para niños en la primera infancia, definitivamente. Pues
como autorregulas a un bebé que llega su madre y le presta atención y le da amor, de la misma manera que lo autorregulas, se autorregula él. Pero definitivamente como en esa edad no está la conciencia aún de la muerte, que está en la primera infancia, no está, porque no tiene la conciencia que la muerte es Irreversible. irreversible, ineludible también. Ajá. Entonces, definitivamente ya después de los 7 años se puede empezar a trabajar ya los recuerdos y trabajar las emociones que provocó y cómo despedirse. Entonces, yo me refería más que todo a que generalmente dicen que los infantes y los bebés no pasan el dolor. Generalmente se menciona, digamos, aquí en Guatemala se menciona, no, ellos no se dan cuenta. Sí, sí. Sí se dan cuenta, ajá. Lo podemos ver en la ciencia del apego, ¿verdad? Si mamá está triste, si mamá está alejada, pues sé que algo no está bien. Entonces igual, pero sí. Gracias. Lola y María Teresa. Sí, hola. Quería preguntarte que hemos hablado de duelos de muerte, es decir, de vida. Hay varios duelos en la vida que no tienen que ver necesariamente con pérdidas de vida, pero sí con pérdidas de expectativas, con pérdidas que uno tiene una idea de lo que debería haber sido y no fue. Frente a situaciones la persona le ha tocado vivir y tiene que hacer pérdida, es decir, tiene que hacer el duelo. Entonces, un poco referirse también a ese tipo de duelos que son muchas veces no vistos como duelo, se viven muy solos. Claro, por supuesto. Sí, al principio de la presentación desplegué una diapositiva que hablaba de todas las pérdidas, inclusive hablaba de la pérdida Económica, sí, hablaste de varias, sí. de perder el tiempo, pero sí, tienes toda la razón, o sea, inclusive la pérdida de la juventud es otra pérdida muy significativa donde consultan bastante. Ajá. Sí, la pérdida pues de una pareja, el divorcio, la separación, la pérdida de casa. Constantemente estamos perdiendo algo. Todos los días perdemos algo. Es un cambio. Todo lo que es un cambio es un duelo. Sí. Gracias. Lola, y después hay Álida y seguimos para que pueda terminar la presentación. Yo un comentario muy breve que os quería compartir porque antes estábamos, recuerdo a la compañera que ha dicho, ¿cómo sabemos que hemos terminado el duelo? Y claro que este proceso, comentaba antes Jessica por el chat también que ella no ha tenido pérdidas tan grandes, que le da mucho miedo la pérdida de su papá y de su mamá. Yo estoy en la misma situación, no he perdido a mis padres, todavía viven los dos, no he perdido a ninguno de mis hermanos afortunadamente, ni de mis tíos, ni mi pareja. Las pérdidas grandes que yo tuve en mi vida fueron mis abuelos, especialmente mi abuela paterna, porque tuve mucha relación con ella y la quería mucho. Y también mis perritos, mis mascotas, especialmente mi perra. Y la forma en que yo supe que había completado el duelo, aunque es un dolor que lo acarreamos siempre, es que ahora cuando pienso en ellos y me emociono,
lo que más siento es mucho, mucho amor. El dolor se ha mejorado mucho y cuando pienso en ello sigo llorando, pero lo que siento es un amor muy, muy grande, que está como desvelado y ya no está mezclado con tantas otras emociones tan difíciles. Sentí mucha culpa al comienzo por algunos momentos en los que no había estado de la forma que yo hubiera deseado con ellos, y ahora cuando me acuerdo de ellos siento mucho, mucho amor, y eso es lo que me hace llorar. Y antes me hacía llorar el dolor y el sentimiento de culpa. Y es muy liberador, es bonito. Es una señal para mí muy clara de que el duelo ya no ha sido, que lo hemos transitado y que ya no es tan complicado. Pues quería compartir eso. Muy valioso lo que has dicho, Lola, porque es un muy buen ejemplo de cómo la narrativa en nuestro interior cambió. Y ya no lo veo desde la mirada de sentirme culpable, sino lo veo como una historia de amor y linda en mi vida. Gracias. Álida, y volvemos Ok. a la presentación. Hola, buenas tardes. Tengo una preguntita, María Mercedes. Bueno, yo había escuchado que cuando hay una pérdida, muere o sea, se pierde y muere el lenguaje entre dos personas. Y bueno, ahorita comentabas que el cuerpo físico se va cuando alguien muere, pero que el vínculo no desaparece. ¿Podrías explicarme un poquito más? Sí, con mucho gusto. Ahorita, inclusive, si me das un ratito, tengo una diapositiva donde explico exactamente cómo es que podemos continuar con la vincularidad. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues continuando un poquito con el tema, para que nos dé tiempo, pues todas las pérdidas pues traen 4 experiencias existenciales. Y pues existe una anatomía de la pérdida y pues las pérdidas definitivamente nos hacen sufrir. Muchas veces hasta quitarnos el aliento. Y según la vincularidad es la profundidad del dolor, definitivamente. Pues, generalmente genera un combate adentro de nosotros, donde generalmente luchamos por obtener lo perdido. Por eso es que al principio hay muchísima negación, porque generalmente estamos combatiendo con todo, con todo en la vida para poder recuperar lo que hemos perdido. Generalmente tendemos a minimizar y evitar la pérdida y a minimizar los daños. Siempre palpita palpita un engaño detrás de toda pérdida, y pues el cual es el aspecto más oculto del fenómeno de la pérdida. Implica creer que o lo que teníamos, ¿verdad? Debería permanecer. Y debe permanecer para siempre con nosotros. A veces el dolor es tan grande que preferimos el engaño, ¿verdad? Y existen circunstancias que potencian el dolor. Como les decía, el nivel de vincularidad, las características de la pérdida, definitivamente, una pérdida traumática, un accidente, las cuentas pendientes, las pérdidas previas también, lo que hablaba Norma, ¿verdad? Puede detonar aún más pérdidas sin resolver, y pues la red de contención, definitivamente. Esto que les decía, el efecto Rosetto, se muestra que si hay contención, si hay compasión, si hay escucha, y nuestra red que queda son vínculos seguros, nos ayudan a resolver ese momento. Y pues las etapas del duelo aquí, pasando rapidito, pues son las etapas que son circulares, es circular el duelo, nunca termina. Cualquier situación puede detonar nuevamente, ¿verdad?
la negación, el enojo, la tristeza, la aceptación. Aquí habla de misión. Esta es una nueva teoría de duelo que habla sobre estas dos últimas etapas, que es misión y conmemoración, agradecer y ofrendar. Perdón. Y pues todo dolor en la vida nos lleva a una misión. La misión es acompañar a alguien más que está en duelo, escuchar a alguien, ¿verdad? Eso nos puede llevar nuestro dolor, que sea fecundo. Y pues la conmemoración y el agradecimiento. Y pues aquí vamos a lo que había esta duda. Las pérdidas terminan con la vincularidad y la vida. Pues sí, las personas desaparecen, pero no muere el vínculo que tenemos con ellos. La ciencia del apego nos ayuda a ir hacia adentro y ver lo que perdimos, conscientes del camino recorrido y que aún haya una representación de ese apego con nosotros en el presente. Definitivamente, como decía, la persona no está ya físicamente con nosotros, más sus recuerdos, sus vivencias, su amor está con nosotros. Una manera de los rituales son una herramienta que nos ayudan mucho para acompañar a los pacientes en duelo. El ritual es una representación gráfica o una manera vivencial, experiencial, que nos va a ayudar a que el paciente siga teniendo vincularidad. Entonces, de esa manera los ayudamos a cambiar un poco su narrativa. Y bueno, aquí hay unos ejemplos de unas frases. Mi padre que ha fallecido siempre será mi padre. Un hijo, por más grande que sea, siempre será mi hijo. El vínculo no es posible eliminar. El desafío es resignificarlo, crecer en el dolor para mantener conexión y hacer espacio a nuevos vínculos. Un ejemplo, tal vez, bueno, y que aquí se los puse, es en el libro de Love Sense, que Sue menciona que en algún nivel, esta frase es de una paciente de la cual había muerto su esposo, y pues ella llega a terapia y pues le dice a Sue que estuvo platicando con su esposo. Ajá. Y pues al principio pues su esposo ya llevaba más de 6 meses de muerto. Y pues una frase que ella le dice es: en algún nivel aún lo tengo, porque él me ama y yo lo amo a él. Entonces podemos buscar y poner en práctica rituales donde podamos aún tener conexión con ellos. Generalmente a través de, bueno, tengo una paciente que pone la foto y todos los días llega, dice buenos días. Otras personas agarran sus pertenencias y pues utilizan esas pertenencias para hacer hasta una colcha o algo para taparlos, un cojín, algo para tenerlos cerca. Todo eso es sano, porque todo lo que esa persona ha vivido con nosotros o ha dejado de recuerdos nos da más vida, porque nos recuerda y nos trae a la memoria todas las vivencias y todo el amor que ha sembrado. Entonces, de esa manera vamos resignificando el dolor y cambiándolo y volviéndolo en un amor distinto. Nosotros generalmente tendemos a ser muy físicos, ¿verdad? Y pues aquí pasa otra dimensión, ¿verdad? Se vuelve otro tipo de conexión, pero sí podemos
seguir vinculándonos a través de rituales, a través de la parte espiritual también. Mercedes, y ¿Sí? cuando has tenido un papá o una mamá maltratadora, o que te ha abandonado, o maltratador, ¿cómo se hace ese duelo? Sí, Si han muerto, a eso me refiero. No solamente el duelo de no tener el padre que uno deseó, pero cuando una persona tiene un padre que maltrató o una madre que desprotegió o maltrató, ¿cómo se ayuda a hacer ese duelo para resignificar? sí, ese muchas veces se vuelve un duelo complicado, no adaptativo, ¿verdad? Porque hay muchas heridas. Hay que trabajar muchísimo las heridas y generalmente trabajarlo a través del niño interno, de mucha autocompasión, de llevarlos a tener un proceso interno de perdón. Se les lleva, ajá. Eh, eh, está, eh, en los próximos meses va a salir el último libro de Sue en relación a trauma, Isabel. Ya. Y en uno de los capítulos justamente se trabaja a través de IFIT, ¿verdad? Haciendo una terapia individual con el paciente y recorriendo el tango, pudiendo hacer procesos de recreación donde pueda ir saliendo el dolor y sanando la herida para que la experiencia deje de ser traumática y se vaya incorporando lenta y suavemente a la vida de la persona, que sería el mismo proceso que seguiríamos cuando María Teresa hablaba, y si el duelo es en relación a mis propias expectativas de mi vida, en relación a mi trabajo, al dolor que eso generó y quedó en un proceso de IFIT, lo podemos ir procesando poco a poco con todos los elementos que nos ha ido señalando María Mercedes, pero que van permitiendo que el tango sea ese mapa a través del cual navegamos en sesión tras sesión, yendo poco a poco desde explorar el momento presente con el paciente hacia poder ensamblar esas emociones, irlas ensamblando despacio, con cuidado, a la profundidad que el paciente pueda, y luego hacemos estas recreaciones que donde vamos a ir procesándolas lentamente, van permitiendo que se vayan acomodando las experiencias de una nueva manera y entonces pueda efectivamente irse resolviendo ese dolor. Ese dolor que puede ser en relación al otro o puede ser en relación a nosotros. Gracias. Disculpa, María Mercedes. No, claro que Gracias. sí. Voy a continuar. Pues uno de los engaños más frecuentes en el duelo es creer que la muerte se lleva todo del otro, y pues la muerte se lleva alguna parte del otro, pero no todas. Sigue vivo adentro de nosotros. Transformar ese vínculo de vivir con él a transformarlo a que él viva en nosotros. Esa presencia es infinita, es como un aliento de vida. Le hablan en las teorías contemporáneas de duelo, hablan de un rúa que habita en nosotros, es como una brisa, ¿verdad? Que está dentro de nosotros. Y pues el proceso por hacer es de nuevo modo a través de un nuevo contacto, de una nueva comunión, como les decía, de tratar de hacer un nuevo vínculo distinto, ajá, porque no del todo ya no está, sino está en mí. Ajá.
Y pues es ahí transformar el como ahora vivir en mí, en mis recuerdos, en mi diario vivir. Los duelos bien vividos nos dejan dotados de una manera nueva, porque la persona amada o el vínculo perdido lo llevamos dentro y su presencia se convierte en un nuevo impulso para realizar nuestra misión de vida. Ahí es cuando podemos transformar pues nuestro dolor en más vida y nos damos cuenta que en realidad vale la pena vivir. Alguien que acompaña en duelo, alguien que se dedica a la tanatología, debe estar convencido que vale la pena vivir. Yo estoy convencida de que vale la pena vivir. Y pues, esta ya se la sé, perdón. La mejor medicina para el dolor, definitivamente, es la conexión con los vínculos seguros, el amor de la familia. Hay medicinas que no vienen enfrascadas y esa medicina definitivamente es el amor de la familia, es nuestra red que tenemos. Entonces tenemos que ayudar al paciente a redescubrir otros vínculos, hacer nuevos vínculos para que ellos puedan sentirse conectados. Y pues ante toda pérdida hay 3 combates. El combate de la negación, ¿verdad?, que siempre nos lleva a anestesiar nuestro dolor. Generalmente hay niveles de negación. Pues podríamos hablar de este tema todo el día. Traté de resumirlo, pero la negación tiene varios niveles. Y pues siempre hay una negación en todo duelo, en toda pérdida, y la primera negación es la adaptativa, que es necesaria, parte de nuestro mecanismo de defensa para poder sobrellevar el dolor. El otro combate el cual nos encontramos es el enojo, y pues es una fuerza que nos aporta adrenalina, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a movernos en medio del dolor. Y pues el combate del engaño, pues es otro mecanismo, otro tipo de autoengaño, con anestesia, es una anestesia eterna, es un enojo eterno, ¿verdad? Es una idealización, ese sí nos lleva a estar atorados en el duelo, nos lleva a un duelo no adaptativo, no resuelto. Y pues todos estos combates nos van quitando la vida. Entonces, nuestra tarea es acompañarlos y, como dice Norma, a través de recreaciones y de poder ir a lo profundo de ellos, poder reconocer sus heridas y poder sostener su dolor. Pues la medicina en toda pérdida es el autocuidado, definitivamente. ¿Cuáles son las medicinas? Llorar es medicina, dormir es medicina. Los vínculos seguros son medicina. El movimiento de nuestro cuerpo es medicina. Bailar es medicina, cantar es medicina. Todo eso activa nuestro nervio vago, que es el que tenemos que activar en un momento de dolor y de sufrimiento. La teoría neovagal es una de las mejores teorías para trabajar. No me acuerdo si me tomé las pastillas, estaba tan brava por lo Laura, de la... ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Uy, escribir es medicina también. La escritura es una terapia que nos ayuda muchísimo, escribir nuestras emociones, a poder mover en el duelo. Y pues frases que validan el dolor de la pérdida. Lamento que esto te esté ocurriendo. Estoy aquí para ti, estoy contigo.
tus sentimientos tienen sentido, no estás solo, esto no es justo. ¿Cómo puedo ayudarte a soportar este momento? Frases que no debo decir en duelo. Sé fuerte, está en mejor lugar, Dios sabe, esto era su voluntad. Mira todo lo que tienes, no llores, sigue adelante. Y pues aquí por terminar, si sientes dolor, exprésalo. Llorar es tan natural como reír. Y pues toda pérdida, todo duelo, aunque no sea de un ser querido, pues es dolor humano y no es una enfermedad. Y pues para terminar, una frase de Siu, nuestra maestra: la dependencia emocional no es inmadurez o signo de patología, es nuestra mayor fuerza. Así que gracias a todos por estar aquí, por escucharme.